o muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente, un sábado más para los avisos de la semana y del día de hoy. Como siempre, les recordamos, la escuela sabática se hace todos los sábados a las 9:30 de la mañana a través de la plataforma de Zoom. Ustedes pueden acceder por el link que se les envía por WhatsApp, también se comparte por todas nuestras redes sociales. También, queridos hermanos, les invitamos al culto de oración todos los miércoles a las 7 de la tarde con el mismo sistema de la escuela sabática. También, como siempre, les recordamos que podamos juntar nuestros diezmos y ofrendas de modo que puedan ser entregados a nuestra tesorera. Para cualquier duda, entonces nos podemos comunicar con ella. Ahí está apareciendo en pantalla su número de teléfono. También, queridos hermanos, todos los jueves nos juntamos al repaso de la lección con el consejo de maestro o la clase de maestros a las 8:15 de la tarde para que todos los que quieran ingresar a estudiar puedan hacerlo. También, hermanos, recuerden que todos los sábados, para los que tienen hijos o hermanitos, sobrinos, a la hora de las 11, o sea, a esta hora, los niños se reúnen para tener su escuela sabática de 11 a 12 del día. Así que están cordialmente invitados. El link no se comparte ni se difunde masivamente, sino que este link es enviado por la directora de los niños. Así que quien quiera ingresar, por favor, que se comunique con cualquiera de nuestras redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Por aquí por YouTube también nos puede dejar un mensaje y nosotros les hacemos llegar a ustedes el contacto de nuestra hermana Nadia para que les pueda hacer llegar el link. Recordamos que sigue vigente la campaña de ASA, así que, queridos hermanos, por favor, les instamos a colaborar con la cajita, con las encuestas, con la campaña del juguete, con donaciones directas, como ustedes quieran. Pueden comunicarse con nuestra hermana Elba Burdiles para más información o si tienen otra idea. Y si no tienen su número, también comuníquense con nosotros por nuestras redes sociales y nosotros les daremos su contacto. Bien, finalmente, hermanos, hoy día en la tarde tenemos nuestro culto de tarde a las 6:30 y vamos a estar hablando sobre la renovación y el crecimiento. Y nuestra expositora del día de hoy es nuestra hermana Elba Burdiles, así que están todos cordialmente invitados a participar. Ustedes tienen el ID y la contraseña, o si no, siempre el link se comparte por nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder. Recuerden que todos los cultos oficiales de nuestra iglesia, excepto el del culto divino, digamos, es el único que está siendo transmitido por YouTube. Todos los otros cultos son transmitidos por Zoom y de una manera más privada e íntima como iglesia. Así que eso, queridos hermanos, vamos a orar para continuar. Así que los invito a inclinar su rostro. Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, porque nos permite estar un sábado más en tu presencia. En esta hora especialmente te pedimos por este culto, que tú seas con él y con cada uno de los que tiene parte. Y también, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad en este día santo y que pueda ser de deleite en comunión contigo. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, los dejo ahora con el culto divino. El alma
Probad y ved. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias. Y tenemos una propuesta diferente para este año. Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias. ¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí. Amor, necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades. Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración. A través de los diezmos y las ofrendas, que Dios les bendiga. Para orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias por la vida, por la salud, por tu amor, Señor, por tus bendiciones. Muchísimas gracias por todos tus cuidados, Señor. Te pedimos humildemente que tú bendigas, Padre, los diezmos y ofrendas que tus hijos han traído. Bendícelos, Señor, multiplícalos y que sean usados, Señor, en la obra misionera, Señor, para predicar tu evangelio y para que tú vuelvas pronto a esta tierra. Muchísimas gracias te damos y pedimos humildemente, Señor, por todos los hermanos que están sin trabajo, que tú les bendigas, Señor. Muchísimas gracias te damos en el nombre santo de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre mar. Grandes las promesas, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Muy feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta de poder estar en este sábado con ustedes estudiando la palabra del Señor. Pero antes de comenzar vamos a orar, así que los invito ahí donde están a inclinar su rostro para poder orar a nuestro Señor. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tú nos regalas este sábado para poder estar en tu presencia. En esta hora, Señor, te pedimos que tú seas, Señor, quien hable a nosotros, Señor, en esta hora. Utilízame, Señor, como un instrumento en tus manos y quédate con cada persona y con cada corazón en esta mañana que necesita esta palabra. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Los invito a que vayamos a buscar nuestras Biblias, nuestras espadas, ¿no es cierto?, que siempre estén con nosotros. Y me invitan a buscar un libro hermoso. Bueno, todos los libros de la Biblia a mí me encantan, pero del que vamos a hablar hoy día es el libro de Hebreos. Y vamos a ir específicamente al capítulo 11. Este libro, ¿no es cierto?, de Hebreos, que se presume fue escrito por el apóstol Pablo. Todavía no nos ponemos por ahí de acuerdo con quién fue el autor en el marco histórico, pero todo apunta a que fue el apóstol, ¿no? Así que vamos a leer qué nos tiene aquí que decir sobre la fe, ¿no es cierto? Ya podemos tener una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar leyendo los primeros 3 versículos de Hebreos 11 y dice así: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Ojo con lo que dice acá, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es lo primero que nos dice aquí, que la fe es la sustancia de las cosas que no se esperan, ¿ok? La demostración de lo que no se ve. Yo les pregunto, ¿qué es lo que no espero? ¿Yo espero, por ejemplo, caerme mañana? No, ¿no es cierto? ¿Y por qué no? Porque no lo sé, no sé qué va a pasar, ¿no? Si veo el clima, ¿no es cierto?, y veo que va a haber nubosidad y posibles chubascos, ¿espero que llueva mañana? Claro que sí, y me preparo, ¿no? Porque lo sé. Entonces la fe, en este contexto, es lo que no sé, ¿no es cierto? Entonces, lo que demuestra eso que no se ve. Además dice
en el segundo versículo, que nuestros hermanos en la fe en otro tiempo, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos ver aquí en la Biblia, alcanzaron un buen testimonio de fe por haber creído y practicado esa fe, esa confianza en el Señor nuestro Dios. Entonces aquí en la Biblia, ¿no es cierto? Que la Biblia es real, estas historias son reales, podemos ver de que en otro tiempo nuestros hermanos alcanzan un buen testimonio por haber creído. Testimonio, ¿qué es el testimonio? Es lo que yo soy, ¿no es cierto? Lo que los demás ven de mí. Lo que los demás ven de mí, que hay también, ¿no es cierto?, que es demostrado de lo que está dentro. Lo que está afuera, ¿no es cierto?, va a demostrar lo que hay adentro en el corazón, ¿no es cierto?, de la abundancia del corazón, ¿no es cierto?, habla la boca. Es de adentro hacia afuera. Entonces, ellos tuvieron buen testimonio por haber confiado en el Señor. Vamos a continuar. Entonces, en estos capítulos nosotros podemos ver distintas lecciones importantes. Ya sabemos más o menos qué es lo que es la fe. Pero algo súper interesante también es que nosotros nos remontemos atrás, ¿no es cierto?, a nuestros primeros padres, en que el Señor les da una lección de fe al inicio. El Señor nos da una lección de fe y es una de las primeras que tiene Adán en el Edén. Vamos a hablar específicamente de Adán, que fue el primero, ¿no? Porque Adán no vio cuando Dios creó los cielos y creó la tierra, cuando creó todo, ni los animales. Ni siquiera vio, obviamente, cuando le creó a él, ni siquiera vio cuando creó a Eva. Adán lo creyó. Esa fue su fe. Una de sus primeras lecciones fue la lección de la fe, haber creído que todo lo que estaba ahí fue constituido por la palabra de Dios. Igual que nosotros. Nosotros creemos ¿por qué? Por fe. ¿Vimos a Dios creando? No. Pero creemos por fe, ¿no? Porque sabemos quién es nuestro Dios. Entonces, la fe podemos ver de que es uno de los pilares fundamentales del inicio de la humanidad. Entonces, parte importante de nosotros como seres humanos. Cuando Satanás tienta a Eva, ¿no es cierto?, en el Edén, lamentable situación, él le dice que no tiene nada de lo que Dios le había dado. O sea, que no tiene sabiduría, ¿no es cierto? Vas a ser sabia como Dios, que no tenía sabiduría, que no tenía inteligencia, que Dios era malo y que le ocultaba las cosas porque era un Dios tirano, que no quería su felicidad, ¿no? Y le miente, la envuelve y la hace caer, ¿no es cierto? Pero resulta que Dios nos había dado amor, nos había dado inteligencia, nos había dado sabiduría. Y ahí se ven los resultados de creer en la mentira de Satanás y conocer lo malo. ¿Qué resultados tuvo conocer lo malo de eso que Dios nos protegió? ¿Qué resultado fue? Ya podemos ver, somos un experimento aquí, ¿no? Vamos a imaginar el mundo como un laboratorio de Satanás, ¿no? Donde él hace y deshace, entre comillas, porque todavía cuando Cristo muere, ¿no es cierto?, esto está al control del Señor y el Señor protege a sus hijos. Eso lo sabemos. Pero podemos ver el mundo, las personas que no están con el Señor, cuánta maldad puede haber. Y eso es obra solamente de Satanás y de quienes le creen a su mentira. Entonces podemos ver los resultados de esa mentira y de eso que él decía, que era mucho mejor que lo que Dios tenía para nosotros. Entonces Dios nos da amor, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Y además de eso, a pesar de que ya éramos perfectos, nos da la capacidad de seguirnos perfeccionando por la eternidad, porque acuérdense que no moríamos, éramos eternos. Entonces, nos da esa capacidad de podernos seguir perfeccionando por la eternidad bajo su guía, porque Jesús era el maestro, era el que caminaba con Adán y con Eva en el Edén. Entonces, nos da esa capacidad, ¿no es cierto?, de ser cada vez más a la imagen de Dios. O sea, a pesar de que ya éramos perfectos, podíamos seguir por la eternidad perfeccionándonos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Una gran mentira. Esa es la gran mentira entonces que Satanás le hace caer a Eva. Y eso tiene que ver con la fe. Porque Eva cambia su fe, le deja de creer a Dios y le empieza a creer a estas filosofías que no tenían ningún sentido. Entonces, ¿cuán importante es la fe? Por la fe caímos, queridos hermanos. Entonces, nosotros si volvemos al libro de Hebreos, podemos continuar también analizando esto tan hermoso que es la fe. Y además, en Hebreos 11, como yo les comentaba, nos presenta un ejemplo de fe de nuestros patriarcas, de nuestros profetas, reyes, etc., a través de la historia. Y en cada uno también nosotros podemos ver distintas manifestaciones de la fe. Y también varios puntos en común que comparten. Vamos a leer el verso 4, porque ahí quedamos. Y aquí habla la palabra de Dios de Caín y Abel. Y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hablando entonces de Caín y Abel, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Entonces, ¿qué alcanzó? Nos dice la palabra de Dios. Alcanzó un testimonio, su vida, ¿no es cierto? Alcanzó un testimonio de que era justo. Y además Dios daba testimonio de que era justo. Y que aunque ya está muerto, nosotros todavía conocemos la historia. ¿Por qué? Porque su testimonio perdura, su testimonio de fe todavía lo conocemos. En el caso de Abel, la fe es manifestada como una expresión de adoración, de obediencia, ¿no? De adoración al Señor. Entonces la fe también es una expresión de adoración. Vamos a leer el verso 5. Dice así: por la fe, aquí hablando de Enoc, fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Ya antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nuevamente el testimonio. Verso 6. Pero sin fe, dice aquí el apóstol, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, o sea, crea que hay Dios, ¿no es cierto? Y que es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a creer en alguien en el poder de alguien en que no creemos? No valga la redundancia, no se puede. Entonces dice, es necesario, ¿no es cierto?, que creamos de que Él existe, ¿no es cierto? Entonces aquí la fe se manifiesta en la experiencia de Enoc como un testimonio en que agradó a Dios, ¿no es cierto? Y que esta fe también implica creer en Dios, saber quién es ese Dios, ¿no es cierto? Que está, que es capaz, y que además de eso, aparte de que está, que es y que es capaz, Él es recompensado. Y aquí podemos ver dos aspectos importantes de el carácter del Señor, características del Señor. Uno es su poder, ¿no es cierto? Dos implicancias importantes. Y el otro es su carácter. Y para ser fiel al Señor, nosotros requerimos de estar convencidos de ambas cosas, de su carácter y de su poder, que se ve manifestado en lo que acabamos de ver. Y eso tiene su origen en la fe, ¿no? El verso 7 nos habla de Noé. Noé, ¿no es cierto? El del diluvio. Dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no veían. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio, que era la fe? Lo que no se veía, ¿no? Noé no había visto el diluvio, ¿no? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Creyó. Entonces aquí en Noé podemos ver que la fe se manifiesta en la experiencia de Noé como una advertencia. Una advertencia. Y él avanza con temor, piadoso, y se prepara para la acción que venía. La fe, ¿no es cierto?, es una advertencia también para nosotros. Y también cuando nosotros recibimos la advertencia del Señor, tenemos que ser como Noé. Prepararnos, creer, ¿no es cierto?, prepararnos y avanzar con temor piadoso, como lo hizo Noé. Porque él no veía, no sabía lo que se venía. O sea, por 120 años Noé no vio ni una gota de agua, ¿no es cierto?, caer del cielo. Pero creyó. Entonces, así tenemos que ser nosotros con la fe. Aquí podemos ver cómo se manifiesta la fe, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 8, perdón. Y aquí nos habla de Adán, el que se le dice el padre de la fe. A ver, vamos a ver. Dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sabiendo a dónde iba. Eso dice la palabra de Dios. Abraham salió porque Dios le dijo que fuera al lado de Sodoma y Gomorra. Eso dice, no dice. Dice que no tenía idea, no sabía dónde iba. El Señor le dijo, sale, y él salió. No tenía idea para dónde. Yo te voy a decir, le dijo el Señor. Y ya. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, sin saber, ¿no es cierto? Morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo supremo, mucho más allá que la tierra, ¿no es cierto?, carnal que nosotros conocemos. Entonces aquí podemos ver de que la fe en Abraham se demuestra como ¿qué? Como una obediencia. O sea, ¿cómo no? Se manifiesta en una obediencia porque Abraham cree, ¿no es cierto?
y avanza obedientemente a la palabra de Dios por fe. Entonces este mandato se le contó como obediencia. Si nosotros seguimos leyendo el verso 11 y 12, vamos a hablar de Sara. Y Sara dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, Sara no podía tener hijos y aparte que tenía edad, ¿no es cierto? Recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. ¿Quién creyó que era fiel? ¿Ella? No. Ella creyó que Dios era fiel, que Dios si se lo prometía se lo iba a dar. Y por su fe entonces ella fue madre, ¿no es cierto? Una tremenda nación. Por lo cual también de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo, dicen multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El pueblo de Israel era gigante, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, ¿cuándo se iba a imaginar uno, ¿no es cierto? Con esa edad, y más encima, ya sin fuerza, y más encima ni siquiera eso, sino que era estéril, nunca había tenido hijos, que el Señor le iba a dar una tremenda simiente. Ya ustedes ven, y tuvo uno. Y el Señor le dio una tremenda simiente. Y ella creyó que Dios era fiel. Entonces, a Sara, la fe le implicó juzgar a Dios como alguien fiel y creer. Vamos a seguir leyendo este capítulo, ¿no es cierto? Quedamos en Sara. Conforme a la fe, verso 13, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora anhelaban una mejor patria, esto es, la celestial. Por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad, que ellos cambian su mirada totalmente, y no por algo terrenal, sino por algo celestial, como yo les decía adelante, algo diferente, no como en la tierra carnal. Ellos ya no están viendo una casa, un auto, esto que lo otro. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero nuestra vista debe estar allá arriba, no en las cosas del mundo, en el éxito del cielo, no en el éxito del mundo, ¿no es cierto? Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, no en ser grandes hombres aquí en la tierra, no, sino en ser grandes hombres y mujeres para el cielo. Que el Señor diga, estos son mis hijos, estoy orgulloso de ellos, ¿no? Que los ángeles digan, oh, pero vamos a ayudar a estos muchachos, ¿no? Que Satanás se agarre la cabeza y diga, ¿cómo es que no puedo hacer caer a estos hombres, a estas mujeres? No puedo hacerlos caer, porque son fieles al Señor. Si nosotros ponemos nuestra vista con la ayuda del Señor allá en el cielo, vamos a poder lograr eso. La palabra de Dios continúa diciendo, por la fe, verso 17. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, el único que tenía y el que se le había prometido, ¿no es cierto?, una tremenda simiente. Habiendo sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos Dios es poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. O sea, dijo mi Dios, nada le queda grande, Él es poderoso, incluso para levantar de los muertos a mi hijo, ¿no es cierto? Sigue diciendo la palabra de Dios. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas que habían de venir. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir hizo mención de sus huesos, ¿no es cierto? Dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿no es cierto?, adulto, rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ven, o sea, ellos tenían otra mirada, ¿no?, que es los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón, en la recompensa del Señor, ¿no? Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto también es una prueba de fe. Por fe pasaron por el Mar Rojo, por tierra seca, por lo cual probando los egipcios fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera que vivía ahí en Jericó, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más te digo? Dice aquí. Porque el tiempo me faltaría, ya hemos leído bastantes, ¿no? Contando a Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté, así como de David y de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuántas cosas maravillosas hace el Señor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros. ¿Eso lo hicieron ellos por sus fuerzas? No, por la fe, porque el Señor los utilizó como un instrumento. Miren las cosas maravillosas que el Señor puede hacer, ¿no es cierto?, si nosotros nos dejamos utilizar por Él. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, probados muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, cabras, pobres, angustiados y maltratados. Todo eso sufrieron los hijos de Dios, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Qué maravilloso es el Señor. O sea, a pesar de que ellos habían peleado la buena batalla, el Señor aún así nos quiso esperar, para que nosotros pudiésemos ser perfeccionados juntamente con ellos. Entonces aquí podemos ver, como yo les decía adelante, todos estos hijos de Dios, nuestros hermanos en la fe en otro tiempo, y contemporáneos también, nuestros pioneros de nuestra iglesia, tenían la mente en la patria celestial. No tenían una mente en que voy a ser una mujer, un hombre exitoso para que el mundo me vea, muy inteligente, ¿no es cierto?, académico de una gran universidad. No estoy diciendo que eso sea malo, pero eso no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser el cielo, y en donde Dios nos ponga. Encomienda a mí tus caminos, dice el Señor. Confía en mí y yo voy a hacer. No dice, hace tú, yo te acompaño. No. Uno tiene que pedirle, Señor, guíame. Estos son mis planes, guíame. Y si el Señor en el camino me los cambia a todos, amén. ¿Por qué? Porque debemos confiar que Él sabe el futuro. ¿Cómo Él va a saber? ¿Cómo Él no va a saber, más que nosotros? Nosotros a veces les queremos decir al Señor, no, pero es que yo creo que mejor el azul en vez del rosado, por ejemplo. Y el Señor ya sabe que el rosado es lo mejor porque ya conoce el futuro y ya sabe lo que te va a pasar utilizando el azul, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros no vamos a confiar en un Señor que conoce el futuro y que además, súper importante, o sea, conoce el futuro y nos ama? Él quiere lo mejor para nosotros, quiere cosas buenas, maravillosas, grandes cosas. Y podemos ver en la Biblia, tenemos pruebas concretas de esas cosas maravillosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en ese Dios que nos ama? Que aunque a veces nosotros no lo amamos, Él nos sigue amando y nos sigue buscando, igual que la ovejita perdida, ¿no? Nos busca hasta que nos encuentra. Entonces, confiemos en el Señor, tengamos fe, así como ellos, y tengamos la vista en el éxito celestial, no en el éxito mundano. Miremos para allá, que el cielo esté pendiente. Oye, estos muchachos, estas muchachas, estos hombres, estas mujeres, qué fe, ¿no es cierto?, qué fidelidad tienen con el Señor, y que Satanás se agarre la cabeza y diga, es que estoy chato porque no los puedo hacer caer por ninguna manera. Tenemos que demostrar de que Satanás miente, que lo que le dijo a Eva eran puras mentiras, las mismas mentiras que utiliza hoy de diferentes maneras, pero es la misma, y que Dios tiene la razón y que su gobierno es el correcto, ¿no? Entonces, la promesa que el Señor dice ahí que todavía no la tienen, el Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor, teniendo gran misericordia, quiere dárnoslas a nosotros y nos está esperando también que seamos perfeccionados para poder recibir esa hermosa promesa. En Marcos 11, 22 al 24, quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos al libro de Marcos, capítulo 22. Marcos capítulo 11, no capítulo 22, capítulo 11, verso 22 al 24. Dice así, el Señor Jesús dice así. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, por ejemplo, quítate y échate en el mar,
y no dude en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, y lo dijere, esto será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente conforme a la voluntad de nuestro Señor, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios lo dice también. Así, una fe tan grande, que David dijo, tengo 5 piedras y yo voy a vencer. ¿Cómo? Él no entendía de sus hermanos y de los soldados, pero ¿por qué tienen miedo si están con el Señor, el Dios de Israel? ¿Por qué? Porque lo conocía, sabía quién era su Señor. Había tenido pruebas de fe en el campo, con osos, con leones. Y ni sus hermanos le creían, lo encontraban muy poca cosa. Pero ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, de que David confiaba tanto en su Señor, tenía tanta fe, y él sabía, porque él no dijo, yo lo voy a hacer porque yo soy David, ¿no? Y tengo mucha fuerza y yo saqué leones, no. Porque es mi Dios lo va a hacer en mí. Mi Dios. Él sabía que el Señor, si él creía y se ponía en sus manos, lo iba a hacer. Y ni siquiera necesito armadura, yo con esta onda voy. Porque el Señor me ha ayudado. Y así el Señor le ayudó. David tenía una tremenda fuerza, ¿no? El Espíritu de Profecía dice que un ángel vino, tomó la piedra y la puso, ¿no es cierto?, con fuerza aquí en la cabeza del gigante, para que luego David viniera, ¿no es cierto?, y ahí le corta la cabeza con la espada, con la propia espada del gigante, ¿no? Tenía una tremenda fe. Así nosotros debemos tener una fe, porque el Señor tiene milagros para nosotros hoy en día, tiene, como yo les decía, cosas maravillosas que nos estamos perdiendo sin ponernos en las manos del Señor. Aquí, ¿no es cierto, queridos hermanos? Hemos revisado que la fe fue, es y será un fundamento en la vida del cristiano. Y es tiempo de creer que el Señor es grande, que el Señor es poderoso y que su santa palabra, esta, es viva, es eficaz, que es real, que no son cuentos, no son historias que ya pasaron, no son algo que alguien inventó. Esto es real, es eficaz, que convence, ¿no es cierto?, que penetra hasta los tuétanos, ¿no es cierto?, que es viva, que es eficaz, que convierte. Debemos creer que cada vez que estamos leyendo, como dice Elena de Juez, la Biblia es el Señor hablándonos literalmente a nuestro corazón, a nuestra mente. Creamos eso de verdad. Entonces, el Padre, el Señor, nuestro Dios, nos ama con un amor tan grande que nosotros no podemos ni llegar a imaginar ese amor gigante. De hecho, yo no lo entiendo, pero lo acepto. Es un amor tan grande por nosotros que Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros conforme a su voluntad para que nosotros seamos felices. La buena felicidad, ¿no? Entendiendo eso. Que Dios sea todo para nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Y también algo súper importante, queridos hermanos, yo les hablé de que los hijos de Dios en otro tiempo, como podíamos leer, habían sufrido mucho. Nosotros sabemos, nuestros mártires, los valdenses, los tiraban de unas peñascos, unos montes, ¿no es cierto?, hacia abajo, unas quebradas. ¿Cuántas cosas no hacían, ¿no es cierto?, terribles. Los discípulos del Señor. Solo uno pudo morir de muerte natural. El mismo Señor Jesucristo sufrió hasta lo sumo todas estas cosas, queridos hermanos. ¿Quién más que Él no nos va a entender? Él pasó por todo. ¿Sabe cuando nos sentimos tristes? ¿Sabe cuando perdemos a alguien? ¿Sabe qué significa ser rechazado? ¿Sabe qué significa que se burlen de nosotros? ¿Sabe qué significa que alguien no crea en nosotros? ¿Sabe qué significa que alguien no nos quiera? Que alguien nos sea indiferente, que alguien nos haga algo malo. Nosotros a veces cuando una persona nos dice algo malo, nos hace algo, nosotros tomamos rencor, venganza. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que seguir saludando? ¿Por qué tengo que seguir siendo así con él? ¿Qué hizo Cristo? Él sabe, y nadie más que Él en este mundo, este universo, te va a entender mejor que Jesús, porque Él pasó todo. Él te entiende perfectamente. Y asimismo te dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo, dice Jesús, los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar, yo sé. Hijo mío, te dice, yo te voy a hacer descansar. Ven, yo te abrazo, yo te contengo, yo te ayudo. Te tomo de la mano. Cristo no es ese que cuando uno sabiendo que en la mañana temprano tiene que hacer su culto, pero que se quedó dormido, ¿no?, porque estaba cansado. Cristo no viene y te dice, ¿cómo es posible que te hayas quedado dormido? Qué vergüenza, me decepciona. Él sabía que en tu corazón tenías el deseo.
¿Qué te dice? Hijo mío, te perdono, si tú le pides perdón. Dame la mano. Y si vamos juntos, los vamos a volver a intentar. Yo en la mañana te quería presentar algo maravilloso, pero ahora igual te voy a enseñar. Pero vamos teniendo disciplina todos los días, aprendiendo juntos. Y yo te voy a ayudar para que tú lo puedas hacer. Vamos paso a paso, porque las cosas que te quiero enseñar son maravillosas. Saquémonos de la imagen un Dios castigador, un Dios malo que no nos entiende. Dios es amor. Dios es amor. Dios también es orden. Dios también es disciplina. Pero sobre todas las cosas es amor. Ahí parte todo. En el amor parte todo. Entonces, creamos en ese Dios que nos ama, que quiere hacer cosas maravillosas y sobre todo pongámonos bajo su dirección. Dejemos de vivir por nosotros mismos. Dejemos eso. Seamos libres en el Señor, confiando en Él. Para que un día podamos decir como sí, ¿no es cierto? Eso sí, sí sabemos que lo escribió él, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo. Timoteo, un joven, ¿no es cierto?, ahí a cargo de una iglesia, donde Pablo era como su hijo, ¿no? Y Pablo lo comienza a aconsejar en estas dos cartas. Y en Timoteo capítulo 1, verso 12, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: por cuya causa, hablando de todas las cosas que había padecido, asimismo padezco estas cosas, todo lo que le había pasado a Pablo, siendo encarcelado, tratando de matarlo, ¿cuántas veces? Mas no me avergüenzo, porque aquí dice algo poderoso, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Que podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído, y además Pablo en el capítulo 4 del mismo Timoteo dice algo también maravilloso. Verso 7 dice así: he peleado la buena batalla. Es maravillosa esta cita. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Juez justo, Él es justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que estamos perfeccionándonos también nos va a dar esa corona. Entonces, que el día venidero podamos decir, yo sé quién he creído, yo sé en quién es ese Dios en el que he creído. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe en el Señor. Que el Señor nos ayude a poder, en el día venidero, en ese día glorioso, poder decir estas palabras y poder ser galardonadores de esa recompensa hermosa que el Señor tiene para nosotros cuando Él vuelva. Esa es la invitación para ustedes, queridos hermanos. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Practiquemos, tengamos fe. ¿Y saben qué? Si no la tenemos, digo, no, pero es que yo no puedo. El Señor nos dice, pídanmela, porque yo soy el que da todas las cosas. Doy la fe, doy todo. Y también doy el querer y doy el hacer. Les invito a orar, queridos hermanos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Dios mío, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres grande, eres poderoso, Señor. Porque eres misericordioso con nosotros, con tus hijos, que no merecemos absolutamente nada de lo que tú nos das, Señor. Y tú aún así nos permites y nos das la oportunidad de poderte llamar Padre con un amor muy grande. Señor, en esta hora te pedimos, ayúdanos, porque no podemos solos, no podemos con nuestras fuerzas, Señor. Te necesitamos a ti, Señor, en nuestra vida, que nos ayudes a serte fiel en todo, Señor, como Cristo lo fue, y sufrir, Señor, y pasar todo juntamente con Él, para que en el día venidero podamos decir, Señor, yo sé quién eres tú, porque yo sé en quién creí. También decir, Señor, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, acabé la carrera. Y recibir ese premio hermoso, Señor, esa recompensa que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, te damos por todo. Y todo esto te lo pedimos conforme a tu voluntad. Por Jesús, amén. Una estrella
misma